He estado mirando estos folletos de crucero por el Mediterráneo durante lo que parecen horas, mientras la lluvia de otoño golpea mis ventanas aquí en Guadalajara, México. A los 67 años, pensé que el drama familiar había quedado atrás, pero estaba muy equivocada. El sonido de zapatos italianos caros en mi piso de mármol anunció la llegada de mi hijo mayor Diego antes de que lo viera. Tiene 42 años ahora, exitoso, imponente, todo lo que esperé que se convirtiera cuando trabajaba dobles turnos como enfermera para pagar sus estudios después de que murió su padre hace 15 años. Mamá, necesitamos hablar, dijo, y mi estómago se hundió. Conocía ese tono, levanté la vista de los folletos de viaje, imágenes de islas griegas antiguas y costas italianas que mi nieto Mateo y yo habíamos estado soñando durante meses. ¿Qué te preocupa, mi amor? Diego se sentó con esa manera deliberada que hace todo, como si estuviera dirigiendo una junta de negocios. Es sobre este crucero que estás planeando con Mateo. Sofía y yo, no creemos que sea apropiado. Las palabras me golpearon como una bofetada. Había estado planeando esta celebración de graduación para mi nieto de 18 años desde que comenzó su último año de preparatoria. El depósito ya estaba pagado, las excursiones reservadas. Mateo había estado contando los días. No entiendo, logré decir. Mateo ha estado esperando esto durante meses. Diego se inclinó hacia adelante con esa expresión condescendiente que había llegado a odiar. Mira, mamá, sabes que te amamos. Pero Mateo necesita enfocarse en sus solicitudes universitarias, no andar de paseo por Europa. Y francamente, la influencia de Miguel en él no ha sido positiva. Ahí estaba. Mi hijo menor Miguel, el hermano de 38 años de Diego, quien había luchado contra las adicciones y apenas podía mantener trabajo estable en la construcción. La decepción de la familia, según Diego. Miguel es su padre, Diego. Y este viaje no es sobre Miguel, es sobre celebrar el logro de Mateo. ¿En serio? La voz de Diego tomó ese tono superior que hacía hervir mi sangre. ¿O es sobre ti sintiéndote culpable por no poder darle a Miguel las mismas oportunidades que tuve yo? Quería tirarle mi taza de café. En cambio, la agarré más fuerte, sintiendo la cerámica calentarse en mis palmas. Ya reservé el crucero, Diego. El dinero ya está gastado. Su mandíbula se tensó, una señal que tenía desde niño cuando no se salía con la suya. Entonces cancélalo. Consigue un reembolso. Usa ese dinero para algo práctico, tal vez ayuda con los gastos universitarios de Mateo en lugar de consentir esta fantasía. Estudié la cara de mi hijo, buscando rastros del niño pequeño que se metía en mi cama durante las tormentas. ¿Y si no lo hago? Entonces Sofía y yo tendremos que reconsiderar nuestro acuerdo. Cada palabra fue calculada, precisa. ¿Sabes cuánto ayudamos con los gastos de Mateo? Su seguro de auto, su celular, sus útiles escolares. Hemos estado felices de hacerlo porque queremos lo mejor para él. Pero si vas a socavar nuestra autoridad, la amenaza colgó entre nosotros como una espada. Diego y su esposa Sofía habían sido generosos, lo reconozco. Habían intervenido para ayudar con los gastos de Mateo cuando el ingreso esporádico de Miguel no alcanzaba, lo cual era seguido. Pero ahora me daba cuenta de que no había sido generosidad. Había sido control. Me estás pidiendo que escoja entre mi nieto y mi hijo, dije. Te estoy pidiendo que seas práctica. Miguel tiene 38 años, mamá. ¿Cuándo vas a dejar de consentirlo? Después de que Diego se fue, me quedé sola en mi comedor mientras la oscuridad se asentaba. Los folletos del crucero parecían burlarse de mí desde la mesa. Afuera, las primeras hojas del otoño se arremolinaban en el viento, y no podía quitarme la sensación de que algo fundamental estaba a punto de cambiar en la familia Hernández para siempre, pero lo que Diego no sabía era que su ultimátum había despertado algo en mí. Algo que había estado dormido desde los días cuando luchaba con uñas y dientes para proveer para mis hijos después de la muerte de su padre. La vieja Carmen Hernández se estaba despertando, y a ella no le gustaban las amenazas. 3 días después del ultimátum de Diego, todavía estaba mirando mi teléfono, el contacto de Mateo resaltado en la pantalla. Le había prometido llamarlo sobre los preparativos finales de nuestro crucero, pero cada vez que empezaba a marcar, las amenazas de Diego resonaban en mi cabeza. El timbre interrumpió mi parálisis. A través de la mirilla, vi a Miguel parado en mi porche, encorvado contra el frío de octubre. Mi hijo menor se veía agotado, manchas de pintura en su ropa de trabajo, esa chaqueta de segunda mano que se negaba a dejarme reemplazar. A los 38 años, cargaba el peso de demasiadas decepciones, demasiadas promesas rotas a sí mismo y a otros. Hola, mamá, dijo cuando abrí la puerta, su sonrisa cansada pero real. Mateo mencionó que parecías estresada cuando habló contigo ayer.
¿Todo bien? Lo llevé a la cocina, automáticamente empezando nuestro ritual del café, algo que habíamos compartido desde que tenía edad suficiente para tomarlo. La rutina familiar calmó mis nervios. Diego vino a principios de esta semana, comencé, viendo cambiar la cara de Miguel. No quiere que Mateo vaya al crucero. La mandíbula de Miguel se tensó, pero mantuvo su voz nivelada. Déjame adivinar, mala influencia, padre irresponsable, mal ejemplo. Algo así. Serví nuestro café, agradecida de que mis manos estuvieran más firmes ahora. Está amenazando con cortar el apoyo financiero que dan para los gastos de Mateo si sigo adelante con el viaje. Dios mío, mamá. Miguel se pasó una mano por su cabello gris. Sabía que Diego era controlador, pero no está equivocado sobre el dinero, aunque. Me senté frente a él, notando cómo su ropa de trabajo le colgaba suelta. ¿Había estado comiendo suficiente? Sabes que estiro cada peso de mi pensión, y Diego y Sofía se ayudan significativamente con el seguro de auto de Mateo, su teléfono, lo sé. La voz de Miguel era silenciosa, derrotada. Y sé que no puedo igualar lo que ellos contribuyen. El trabajo de construcción ha sido esporádico, y después de la pensión alimenticia. Se quedó callado, mirando su café como si tuviera respuestas. Extendí la mano y cubrí la suya con la mía. Esto no es sobre dinero, Miguel. Es sobre nuestro nieto experimentando algo maravilloso antes de irse a la universidad. No, mamá. Es sobre control. Miguel me miró, y vi algo que no había visto en años: fuego. Diego ha estado sistemáticamente socavando mi relación con Mateo durante años. Los regalos caros que no puedo igualar, los cursos de preparación universitaria que no puedo costear, posicionándose como el tío estable mientras yo soy solo el papá fracasado que no puede proveer. La verdad me golpeó como agua fría. Había visto desarrollarse esta dinámica, diciéndome que me mantenía neutral, pero mi silencio había sido complicidad. Mi teléfono vibró, un mensaje de Diego. ¿Ya tomaste tu decisión sobre el crucero? Necesitamos saber para mañana para poder hacer arreglos alternativos para los gastos de Mateo si es necesario. Le mostré a Miguel el mensaje, viendo endurecerse su cara. Arreglos alternativos, repitió. Ya está planeando cortarte. Tal vez debería cancelar el viaje, me escuché decir, odiando lo derrotada que sonaba. No. La voz de Miguel era firme, más fuerte de lo que la había escuchado en años. Mamá, ya has sacrificado suficiente por los dos. Diego ha olvidado lo que hiciste para construir esta familia, pero yo no. Esa noche, sola en mi recámara, saqué la caja fuerte de metal que guardaba en mi closet. Adentro estaban documentos que la mayoría de la gente olvidaba que existían: la escritura de esta casa, pólizas de seguro de vida, estados de cuenta de inversiones. Activos que había acumulado a través de décadas de ahorro cuidadoso y el pago del seguro de vida de mi esposo. Diego siempre había asumido que heredaría todo. Después de todo, él era el exitoso, el responsable. Había hecho comentarios a lo largo de los años sobre eventualmente encargarse de los activos familiares y asegurarse de que todo fuera manejado apropiadamente. Pero mientras revisaba estos papeles, me di cuenta de algo que Diego había olvidado: mi nombre estaba en todo. Y estaba lejos de ser indefensa. A la mañana siguiente, hice 2 llamadas. La primera fue a mi abogada de bienes raíces, haciendo una cita para la siguiente semana. La segunda fue a Mateo. Abuela. ¿Ya decidiste sobre el crucero? Papá parece pensar que podrías cancelarlo. Empaca tus maletas, mi amor, dije, sorprendiéndome de lo calmada que sonaba. Vamos a ver el Mediterráneo. Solo tú y yo. Lo que no le dije a Mateo era que también había hecho una tercera llamada, a mi asesor financiero. Si Diego quería jugar pelota dura financiera, estaba a punto de aprender que su madre había estado jugando este juego mucho antes de que él naciera. El crucero era solo el comienzo. ¿Hiciste qué? La voz de Diego se quebró a través de mi teléfono como un látigo. Estaba sentada en la oficina de mi abogada en una mañana fresca de noviembre, habiendo firmado papeles que remodelarían el futuro de mi familia para siempre. Establecí un fideicomiso, repetí con calma, viendo a mi abogada, licenciada Patricia Morales, organizar los documentos con precisión profesional. Para la educación y el futuro de Mateo. La casa, las inversiones, el seguro de vida, todo será manejado por el fideicomiso. El silencio del otro lado se extendió tanto que me pregunté si Diego había colgado. Finalmente, mamá, necesitamos hablar. En persona. Ahora. 20 minutos después, Diego irrumpió por mi puerta principal sin tocar, algo que habría resultado en una reprimenda severa cuando era más joven.
Su cara estaba sonrojada, su cabello usualmente perfecto despeinado de pasarse las manos por él. No puedes estar hablando en serio sobre esta tontería del fideicomiso, dijo, sin molestarse con cortesías. Sofía y yo hemos estado planeando. ¿Planeando qué, exactamente? Mantuve mi voz nivelada, aunque mi corazón se aceleraba. ¿Planeando cómo manejar mis activos después de que me vaya? ¿Planeando el futuro de Mateo sin consultar a su padre? La boca de Diego se abrió y cerró como un pez. Eso no es, estábamos pensando en los mejores intereses de la familia. ¿De qué familia? La pregunta salió más cortante de lo que pretendía. Porque desde donde estoy sentada, has estado sistemáticamente excluyendo a la mitad de esta familia durante años. Me moví a la sala, acomodándome en mi sillón favorito, el que mi esposo me compró para nuestro 20º aniversario. Diego me siguió, viendo alrededor de la habitación como si la viera por primera vez. Tal vez sí. Tal vez había olvidado que esta era mi casa, no su futura herencia. Miguel no tiene la educación financiera para manejar. Miguel no tiene nada que manejar, interrumpí. El fideicomiso es para Mateo. Y antes de que preguntes, no, tú no eres el fideicomisario. La cara de Diego se puso blanca. ¿Entonces quién? Licenciada Patricia Morales, mi abogada. Ella manejará todo según mis instrucciones hasta que Mateo cumpla 25 años. La casa sigue siendo mía hasta que muera, luego va al fideicomiso. El dinero ya está transferido. Vi a mi hijo mayor exitoso y confiado desmoronarse ante mis ojos. Todas sus suposiciones sobre su futuro, su seguridad financiera, su control sobre la narrativa familiar, se fueron con unas pocas firmas. Esto es sobre el crucero, ¿verdad? Dijo finalmente. Mamá, si quieres tomar ese viaje tanto, solo ve. Podemos resolver algo. Ya no es sobre el crucero, Diego. Me incliné hacia adelante, mirándolo a los ojos. Es sobre ti amenazando con usar el dinero como arma contra tu propio hermano y sobrino. Es sobre ti pensando que podrías manipularme para sacar a Miguel de la vida de Mateo. Nunca dije, no tuviste que decirlo directamente. Pero eso es lo que estabas haciendo. Mi voz se hizo más fuerte con cada palabra. Has pasado años posicionándote como la verdadera figura paterna de Mateo mientras tratas a Miguel como alguna influencia peligrosa que debe ser controlada. Diego se hundió en el sofá, de repente viéndose mayor que sus 42 años. Miguel tiene problemas, mamá. Problemas reales. Su historial de adicción, su inestabilidad laboral, y ha estado limpio por 3 años, le respondí. Está trabajando construcción estable, pagando su pensión alimenticia, apareciendo en los juegos y eventos escolares de Mateo. Pero tú solo ves sus fracasos. La habitación se quedó en silencio excepto por el tic-tac del reloj de péndulo en la esquina, otra pieza que Diego probablemente había asumido que sería suya algún día. ¿Qué hay de nosotros? La voz de Diego era pequeña ahora, vulnerable. ¿Qué hay de Sofía y yo? Hemos sido buenos contigo, mamá. Hemos sido responsables. Por un momento, vi al niño pequeño que solía traerme dientes de león y llamarlos flores. Han sido buenos conmigo, mi amor. Pero ser bueno no te da el derecho de controlar cómo amo al resto de mi familia. ¿Entonces eso es todo? ¿Nos estás cortando? Suspiré, de repente sintiendo cada uno de mis 67 años. No estoy cortando a nadie, Diego. Pero tampoco voy a permitir que nadie corte a nadie más. El fideicomiso asegura que el futuro de Mateo esté seguro sin condiciones. Y tú y Sofía son bienvenidos en su vida, y en la mía, mientras recuerden que Miguel también lo es. Esa tarde, después de que Diego se fue viéndose conmocionado, llamé a Mateo. Abuela. Solo faltan 2 semanas para nuestro crucero. He estado practicando mis frases en italiano. No puedo esperar a escucharlas, dije, sonriendo por primera vez en días. ¿Y Mateo? Tu papá viene al aeropuerto a despedirnos. La felicidad en la voz de mi nieto valía cada peso en ese fideicomiso. Parada en la cubierta del crucero mientras nos alejábamos de Barcelona, vi la costa española encogerse en la distancia. Mateo estaba a mi lado, su cara de 18 años brillando de emoción mientras señalaba delfines corriendo junto a nuestro barco. 3 semanas habían pasado desde que firmé esos documentos del fideicomiso, y el terremoto familiar que siguió finalmente se había asentado en una nueva realidad. Abuela, mira. La voz de Mateo cargaba alegría pura mientras filmaba los delfines con su teléfono. Papá va a amar este vídeo. Miguel había venido a despedirnos,
a pesar del intento de último minuto de Diego de programar una reunión familiar exactamente a la hora de nuestra partida. Mi hijo menor se había visto orgulloso parado ahí en la terminal, viendo a su hijo embarcarse en una aventura que él no podría haber proporcionado solo. La conversación con Diego la noche antes de nuestra partida se repetía en mi mente mientras sentía la brisa del océano en mi cara. No entiendo por qué le estás haciendo esto a nuestra familia, había dicho Diego, sentado rígidamente en mi sala con Sofía a su lado, ambos viéndose como si estuvieran asistiendo a un funeral. No le estoy haciendo nada a nuestra familia, había respondido. La estoy protegiendo. Sofía había hablado entonces, su voz tensa con ira apenas controlada. Carmen, no hemos sido nada más que apoyo. Hemos ayudado con los gastos de Mateo sin queja, lo hemos incluido en nuestras vacaciones familiares. Lo incluyeron en sus vacaciones mientras específicamente excluían a su padre, había corregido. ¿Saben que Mateo me preguntó el mes pasado por qué el tío Diego y la tía Sofía nunca invitan a su papá a las reuniones familiares? Un joven de 18 años no debería tener que navegar ese tipo de política familiar. El recuerdo de la expresión conmocionada de Sofía todavía me traía satisfacción. Habían sido tan cuidadosos en su exclusión de Miguel, tan sutiles en su socavación, que se habían convencido de que estaban siendo caritativos en lugar de controladores. Este crucero será bueno para ambos, había continuado. Mateo necesita ver que el amor y los recuerdos importan más que el dinero, y Miguel necesita ver que alguien cree que merece cosas buenas también. Ahora, 3 días en nuestra aventura mediterránea, vi a Mateo videollamando a su padre desde nuestro balcón del camarote, mostrando la puesta de sol sobre las islas griegas. La cara de Miguel en la pantalla del teléfono estaba cansada, había tomado turnos extra para cubrir los gastos que Diego y Sofía habían cortado, pero su sonrisa era genuina mientras escuchaba la charla emocionada de Mateo sobre ruinas antiguas y sabores de gelato. Papá, deberías ver esta puesta de sol. La abuela dice que veremos unas aún mejores cuando lleguemos a Santorini. La estoy viendo a través de tus ojos, hijo, llegó la voz de Miguel por el teléfono. Eso es aún mejor. Después de que Mateo terminó la llamada, se volvió hacia mí con una expresión pensativa. Abuela, ¿por qué el tío Diego estaba tan en contra de este viaje? Consideré mis palabras cuidadosamente. Mateo era inteligente, suficientemente inteligente para haber notado la tensión familiar, la manera en que las conversaciones se detenían cuando entraba a las habitaciones, la programación cuidadosa que mantenía a su padre y tío separados. A veces la gente piensa que sabe lo que es mejor para otros, dije finalmente. Y a veces están equivocados. Pero el tío Diego y la tía Sofía se ayudan mucho con mis cosas, dijo Mateo, apoyándose contra la barandilla del balcón. Los escuché hablando con mamá sobre cómo papá realmente no puede costear. El dinero no es amor, mi amor. Me moví para pararme a su lado, mirando el Mediterráneo infinito. Tu padre trabaja dobles turnos a veces solo para asegurarse de que tengas lo que necesitas. Tu tío escribe cheques. Ambos te aman, pero lo muestran diferente. Esa noche en la cena, Mateo me sorprendió ordenando en italiano fluido. Había estado practicando durante semanas, dijo, porque quería conectar con la cultura, no solo observarla. Mientras lo veía navegar confiadamente el menú y encantar a nuestro mesero italiano, me di cuenta de que este viaje le estaba dando algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar: confianza en sus propias capacidades, independiente del drama de su familia. En nuestra última noche a bordo, mientras navegábamos hacia Roma, Mateo y yo nos sentamos en cubierta bajo un dosel de estrellas que nunca había visto tan claramente en Guadalajara. Abuela, dijo silenciosamente, sé que cambiaste algo. Con cosas de dinero. El tío Diego ha estado diferente desde que nos fuimos. Mamá me dijo que ha estado llamando mucho, preguntando sobre cuándo regresamos. Miré a mi nieto, realmente lo miré. 18 años, a punto de empezar la universidad, atrapado entre dos lados de una familia que había estado jugando tira y afloja con su lealtad durante años. Me aseguré de que tu futuro esté seguro, dije simplemente. No importa lo que pase entre los adultos en esta familia, tú estarás bien. ¿Qué hay de papá? Tu papá también estará bien. Es más fuerte de lo que la gente le da crédito. Mateo asintió, luego sonrió. El tío Diego probablemente está bastante enojado, ¿eh? Probablemente, admití. Pero se le pasará. Y si no, bueno, esa es su decisión. Cuando nuestro barco se acercó a la costa italiana la mañana siguiente, sentí algo que no había experimentado en años: paz completa con mis decisiones. Había pasado décadas tratando de balancear las necesidades de todos, manteniendo la paz, evitando conflictos. Pero a veces la paz no vale el precio que pagas por ella. Mateo se paró a mi lado mientras Roma aparecía a la vista, su teléfono ya listo para capturar el momento.
Este ha sido el mejor viaje de la historia, abuela dijo, luego hizo una pausa. ¿Estás preocupada por regresar a casa? ¿Por el tío Diego? Sonreí, sintiendo el sol Mediterráneo en mi cara una última vez. Ya no, mi amor. He aprendido algo importante en este viaje. A veces la gente que dice tener tus mejores intereses en el corazón realmente solo está cuidando los suyos. Y a veces tienes que elegir quién merece tu lealtad. El fideicomiso que había establecido aseguraría la educación de Mateo y su seguridad futura, manejado por profesionales en lugar de política familiar. Diego no heredaría nada a menos que pudiera probar que había aprendido a tratar a su hermano con respeto. Y Miguel. Miguel finalmente vería que alguien creía que merecía cosas buenas, la vieja Carmen Hernández, la que había luchado por la supervivencia de su familia después de la muerte de su esposo, había regresado. Y ya no aceptaría más ultimátums de nadie. Mientras nuestro barco atracaba en Roma, me di cuenta de que este crucero mediterráneo había sido más que unas vacaciones. Había sido una declaración de independencia, de la manipulación financiera, del favoritismo familiar, y del trabajo agotador de mantener a todos contentos a expensas de lo que era correcto. ¿Diego quería jugar pelota dura financiera? Que empiece el juego. Pero esta vez, la pelota estaba en mi cancha, y yo había estado jugando este juego mucho más tiempo que él.